Hola, ¿qué tal amigos? Hoy venimos a un vivero para ver básicamente qué cuidados necesitamos darle a una plantita después de haberla comprado y ya que la tengamos en casa, ya que suele suceder que nosotros vemos la plantita muy bonita, la vemos súper frondosa, con colores súper bonitos y de repente después de una semana, semana y media que ya la llevamos a nuestra casa, empieza a verse medio fea hasta que incluso se llega a morir a veces. Entonces, para evitar todo eso, hoy vamos a ver algunos tips, así que acompáñanos. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer antes de escoger una planta es saber el ambiente a donde la vamos a llevar. Es decir, si nosotros estamos viendo que las plantitas están bajo malla sombra o están bajo un tipo de plástico, el cual difumina ligeramente la luz o la vuelve más tenue, pues obviamente significa que son plantas de media sombra o incluso plantas de interior. Mientras que de este lado podemos ver que hay plantas que no tienen esa protección, como esas de allá. En ese caso podemos ver que les va a dar directamente el sol y por ende vamos a deducir que las plantas son de exterior y entonces esas sí las podemos poner afuera. Muchas veces cometemos el error de poner plantas que vemos que están bajo la sombra o que están protegidas incluso del viento, de algunas otras condiciones que son totalmente exterior y las ponemos afuera y entonces las exponemos a todo este frío, al calor, a muy poca humedad o un exceso de humedad y entonces es cuando empezamos a tener problemas. También tenemos que tomar en cuenta que hay plantas con cuidados muy específicos y que son para personas que ya tienen experiencia o que ya tienen tiempo cultivando plantas y en este caso si nosotros es la primera vez que vamos a cultivar o que vamos a comprar una plantita para cuidarla, no les recomiendo irnos a plantas muy complicadas aunque se vean súper bonitas como pueden ser en este caso este tipo de coleos y este tipo de plantas que son muy vistosas, pues sí, se ven muy padres y todo, pero sí requieren condiciones que a lo mejor no vamos a saber darles. Entonces, por ejemplo, hoy nos vamos a llevar una suculenta, que es una de las plantitas más nobles y más sencillas de cuidar, al menos desde mi experiencia, así que vamos a escoger alguna y vamos a continuar con los cuidados. Y bien, aquí los amigos de Mundo Verde tienen un montón de tipos de suculentas. En este caso ellos las reproducen desde el principio, ellos hacen estos pequeños esquejes o clones que hacen a partir de las rosetas y de recortes de las mismas suculentas. Entonces vamos a darnos un breve recorrido para ver qué vamos a escoger y realmente hay bastante que recorrer y de dónde escoger, ya que hay nada más este tipo de plantas tan bonitas y es que se ven perfectas, ni siquiera parecen reales, parecen el plástico. Wow, literalmente son tantas que no tengo ni idea de cuál elegir. Realmente los colores y las formas todos son todas muy diferentes, entonces es lo que me conflictúa, que me gustó más de una, así que vamos a ver, vamos a elegir una que se vea sencillita y que no sea muy complicada, como les comenté, porque también dentro de estas plantas que son súper sencillas de cuidar, hay algunas que sí tienen algunos cuidados, algunas cuestiones que sí las vuelven no tan sencillas, así que vamos a irnos por algo muy sencillito. Pues yo creo que me voy a quedar con una de estas, la verdad me encantó la forma en la que crecen, además de la combinación de colores, vean nada más ese color violeta que tiene ahí, es increíble, además de que la forma en la que crece es como un pequeño pino, es muy sencillito y pues realmente me gusta mucho que sea así de sencilla, así que yo creo que vamos a elegir, no sé, yo veo que esta ya va a empezar como en floración, así que vamos a elegir una más pequeña para que tenga tiempo de crecer y desarrollarse, así que yo creo que me voy a ir por esta de aquí. Y listo, ya estamos en casa. Ahora sí, lo primero que tendremos que hacer es buscar un espacio en donde sí haya bastante luz, como en este caso de aquí, que vemos que incluso puede llegar a bajar un poquito el sol por ahí por la orilla, pero a esta parte de aquí nunca va a llegar. Realmente el sol se detiene en esta parte de aquí y lo demás siempre es sombra. Lo que vamos a hacer es acostumbrarla al ambiente en el que va a estar, es decir, va a estar aquí en el patio, va a estar en este ambiente en el que la mañana tarde empieza a aumentar ligeramente la temperatura y de repente en la noche baja y así se repite diario. Entonces la plantita se va a ir acostumbrando al ambiente en el que va a estar, pero todavía no la vamos a exponer al estrés del sol. Como vimos, el lugar en el que estaba era un lugar a media sombra, entonces la plantita va a tener que naturalmente acostumbrarse al sol, es decir, poco a poco, conforme la plantita vaya creciendo, lo vamos a ir acercando ligeramente aquí, o si no, naturalmente el sol se va a ir acercando y alejando hasta que eventualmente le llegue a dar en algún punto del año, y para entonces la plantita ya va a estar acostumbrada a esto. Entonces, por ahora nos toca dejarla por lo menos una semana en total sombra y mantener bien el cuidado del riego para evitar que se nos seque y que se nos llegue a estresar de más la planta, pero también sin tenerla encharcada. Y bien, después de una semana vemos que la plantita sigue perfectamente, no tiene ninguna quemadura, no tiene un cambio de color que indique alguna deficiencia o algún malestar general de la planta, así que ahora vamos a proceder al siguiente paso, que es súper importante, ya que el primero fue darle por lo menos una semana para adaptarse a su lugar y la vamos a mantener bajo la sombra, y el segundo paso y el más importante es el trasplante, es decir, ya una vez que la planta se ha adaptado al ambiente en el que va a estar, ahora nos toca darle más espacio para que se siga desarrollando. En este caso podemos observar que en la parte inferior ya hay raíces, estas raíces ya estaban desde que la compramos, así que pues realmente el trasplante ya era necesario desde un principio, solamente necesitaba
adaptarse al espacio para evitarle un estrés mayor y que pudiera llegar a morir. Entonces la vamos a trasplantar ahora mismo. Y bien, para el trasplante nos va a venir perfecto Dirty Hippo, ya que es una mezcla bastante ligera de nutrientes, ya que como sabemos solemos complementarla con los nutrientes de botella, con toda la familia de Roots, así que lo único que haremos va a ser rellenar y regar con agua. Las suculentas con eso van a tener más que alimento suficiente para todo el ciclo vegetativo e incluso para la floración. Y el espacio, pues como pudimos observar, la plantita no es muy alta, no es muy grande, quizás sí pueda desarrollarse un poco más grande, un poco más grueso los tallos o las hojas si le damos más espacio, pero realmente como es una plantita de ornato, para tenerla quizá en una mesa o en una ventana, pues vamos a poner una maceta pequeña. Bien, como siempre, una vez que hayamos puesto Dirty Hippo en la maceta, vamos a comprobar que el espacio sea el suficiente para que la plantita pueda quedar ahí sin ningún problema y entonces rellenar nada más alrededor. Y vemos que efectivamente, así que con cuidado, como les hemos mostrado antes, vamos a tomar la plantita de esta forma, sujetándola de ambas partes, y vamos a presionar ligeramente los lados de la maceta, y de esta forma sale la plantita. Y ahora sí la colocamos en el centro, retiramos las hierbas que tienen alrededor y rellenamos. Y listo, una vez trasplantada, lo que vamos a hacer es darle un riego con Gigagrow, ya que estoy investigando y uno de los elementos principales para evitar el estrés del trasplante y en general el estrés que se le puede llegar a provocar a las plantas es el fósforo. Y adivinen qué, pues Gigagrow tiene un montón de fósforo y eso nos va a ayudar un montón al trasplante. Y lo que quiero hacer es básicamente experimentar de qué manera nos puede funcionar mejor un trasplante si aplicando Rupsila en combinación con Gigagrow, o aplicando Gigagrow solo, o aplicando Rupsila solo. Entonces en esta ocasión lo vamos a hacer solamente con Gigagrow y veremos qué resultado nos da en un par de semanas, ya que la plantita haya enraizado totalmente. Ya veremos si el crecimiento fue continuo o si el crecimiento se detuvo, se quedó de este mismo tamaño durante un par de semanas. Así que solamente queda aplicarlo y esperar. Y listo, ya podemos regresarla a su lugar y como les mencioné, poco a poco el sol se va a ir dirigiendo hacia esta parte del jardín y naturalmente en algún punto del año la plantita ya va a estar acostumbrada naturalmente al sol y paulatinamente. Y como les comenté, ahora simplemente nos queda ver qué nos funciona mejor, si las auxinas o el fósforo, para evitar el estrés del trasplante y ayudar a la plantita a mejorar. En este caso los riegos van a depender del tipo de planta que nosotros hayamos conseguido o comprado. En el caso de las suculentas se recomiendan 2 riegos a la semana, incluso 3 si hace demasiado calor, pero también depende de cómo haya estado acostumbrada. Ya en el caso de otras plantas como las hortalizas y no suculentas, pues sí vamos a necesitar checar mucho el riego en el caso de que las pongamos en el sol, ya que al menos las primeras 2-3 semanas hay que mantener una buena humedad en el sustrato para que la plantita no se llegue a estresar y a morir. Y si vemos que está batallando mucho, tendremos que moverla a la sombra para así evitar problemas. En general es bastante sencillo, son pasos que tenemos que hacer también si nosotros tenemos una plantita desde semilla. La única diferencia es que nosotros no la cultivamos y va a tardar un poquito en acostumbrarse. Y bien amigos, cualquier duda, sugerencia o comentario nos la pueden hacer aquí abajo en la sección de comentarios o en cualquiera de las redes de los amigos de Roots. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.